Multimedia, Perspectiva Internacional. Esto es información. Radio Perspectiva Internacional, al servicio de los de abajo. Bueno, nos encontramos en estos momentos en la radio con el compañero Olfer Leonardo. Él es un muralista, artista, y queríamos compartir con él esta conversación acá en la radio Perspectiva. Ya habíamos conversado con él anteriormente, sabemos toda su trayectoria, de alguna medida hemos visto por internet su fructífera trayectoria. El joven muralista, artista en el Perú, que viene también consigo un estilo de arte que merece ser expuesto en todo Latinoamérica, principalmente que expresa la voz del pueblo. Olfer, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, estimado Oscar, y bueno, buenas noches a los amigos que escuchan la radio Perspectiva. Un saludo para la iniciativa que vienen llevando. Nos alegra que este tipo de actividades puedan democratizar también el debate sobre las coyunturas de diferentes países y sobre lo que también viene pasando aquí en el país, en el Perú. Exacto. Exacto, Olfer. Yo quería empezar más o menos para que nuestros oyentes puedan ubicarse tu labor. ¿Desde cuándo forma tu vocación como artista y principalmente como artista al servicio del pueblo? Sí, bueno, yo hice estudios en la Escuela de Bellas Artes de Lima, estudié escultura. Pero ya de muy pequeño tuve mucha inclinación por el dibujo porque estuve mucha influencia de casa. Mis padres se dedican al arte, mi mamá es profesora de arte, mi padre también, los abuelos son músicos, los tíos son también artistas, entre guitarristas. Entonces como que fue casi cotidiano hablar un poco de ver tanta gráfica, tanto sonido. Entonces eso como que fue inherente en nosotros, ¿no? El tema de la creación. Claro, ahora, muy interesante. Claro, sí, pero quería preguntarte, ¿cuántos años tienes? Perdona. Yo tengo 26 años. Joven, muy joven. 26 años. Sí, la secundaria para mí fue determinante porque empezamos a incursionar mucho en el graffiti. Como que el spray, el uso del aerosol, de llegar a las calles, hacer los tags, hacer stencil, como que eso fue como que mi aspiración de tener los muros y estar siempre en la calle. Y también por el otro lado, lo que también nos fundió a nosotros fue el movimiento estudiantil, la lucha en la Escuela de Bellas Artes, el Centro Federado, más o menos estoy hablando del 2000, a partir del 2000... Hubo toma local en Bellas Artes, después hubo otra toma en 2007, entonces como que toda esa efervescencia política estudiantil hizo que también muchos dentro del lenguaje visual maduremos y podamos darle sentido a todas las propuestas de servir y de cantarle a nuestra idiosincrasia, a nuestro proceso de democratización. Muy, muy interesante, principalmente porque son manifestaciones que se acompañan desde una situación social, o sea, parte de una situación social. Tú vienes de una familia de artistas, pero de artistas de condición del pueblo, ¿no es cierto? Y eso te ha repercutido a ti. Sí. A mí me repercutió mucho también en casa hablar, por ejemplo, del profesor Félix Rebolledo. Mi padre hizo murales con él en Cañete. Mi madre fue su alumna, del maestro Félix, por ejemplo. Félix Rebolledo fue un artista que vino de Francia, ¿no? con el Mayo 68, y él vino a hacer trabajo sindical en los años 70 con el SUTEP, haciendo mucho mural, mucha actividad. Y bueno, en los años 80 era profesor en la Escuela de Bellas Artes. Él fue acusado por justamente un director aprista de terrorismo, ¿no? Él simpatizaba con todo el proceso de la efervescencia revolucionaria y bueno, él en los penales dio talleres de murales y murió en la matanza del penal del Lurigancho, si no me equivoco, en el pabellón británico. Entonces como que hablar de él era como siempre,
claro, siempre fue presente para nosotros, ¿no? Sobre todo de su quehacer, ¿no? Él era grabador, era para mí el más grande grabador que tiene el Perú, y se estaba forjando en el muralismo. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes, los grupos con los que nosotros articulábamos dentro de los estudios marxistas, era una forma de también revalorar su obra y qué es lo que hizo, ¿no? También estaba Pancho Izquierdo. Entonces, como que eso fue para nosotros también un motor para impulsar el trabajo que queríamos hacer más adelante, ¿no? Claro, creo que una de las cosas que hemos visto con respecto al proceso de las manifestaciones artísticas, culturales en el Perú particularmente, se da estas expresiones que son aleatorias. O sea, las manifestaciones artísticas son valiosísimas, pero como que si estuvieran un poco relegadas y tienen en todo caso que salir del país para que realmente sean valoradas. Eso es lo que se ve. Claro, sí, es un poco irónico porque en cierto modo, yo creo que en el Perú hay tanto talento, hay tanto necesidad visual de crear, pero quizás no están las condiciones como en otros lados lo tienen, ¿no? O el presupuesto que tiene Argentina para cultura, o lo que genera también el movimiento popular nos va conquistando. Yo creo que el Perú, como ha habido una represión por parte del gobierno con la dictadura, también una persecución a los artistas, te contaba de este artista que lo desaparecieron. Sí, sí. Y, ¿no? Entonces como que es una tarea también para nosotros, dentro de los plásticos, los visuales, la conquista de los muros públicos también, ¿no? Pero igual, o sea, ahora nos nutrimos de todas las experiencias, por ejemplo, la Brigada Ramón Parra Chile, o las experiencias muralísticas que se han dado en Bolivia. En el Perú se dio en los años 50, en el 70, el movimiento indigenista en el año 20, pero como que no había una continuidad así, también porque yo creo que también el centralismo hizo de que también en Lima limitara muchas cosas, pero sí vemos también en provincia, ¿no? esa expresión de resistencia que se ha dado, ¿no? A través de otras formas de arte, ¿no? Ya sea en la artesanía o en la música o en la literatura, ¿no? Perú tiene bastante tradición en la literatura. Sí, Leonardo, yo creo que pero el trabajo de muralista es una cuestión muy particular, pero muralista de las calles. Ustedes han ganado las paredes del pueblo, aquellas paredes que son en la que cotidianamente el obrero, el campesino pasa, camina por las calles y encuentra un muro de un artista y se hacen suyas esos muros, ¿no? Comentaba eso anteriormente, y Claro. creo que esa es la diferencia de arte como tal, que como muralista, me parece que tiene una llegada más cercana al pueblo cotidiano, ¿no? De la ciudad citadina o del pueblo, ¿no? Claro, totalmente, porque ya no es el arte de mercancía, pues que te impone el sistema, ¿no? De que la obra es un producto que tiene valor y está especialmente para estar encerrado en cuatro paredes, una galería, un museo, o por una casa de un burgués, ¿no? Entonces, la diferencia de cómo conseguimos el arte para nosotros tiene que ver mucho con fundirse en su contexto, ¿no? Y cantarle a su propia gente, a su necesidad, a su lucha, a su esperanza, a su alegría, a todo lo que está ahí, lo que el pueblo vive. Por eso nosotros, ¿no? Yo vi con muy buenos ojos al movimiento graffiti, porque el graffiti es audaz. Ellos llegan y te pintan un lugar, no piden permiso y todo lo demás. Hay que criticarlo porque a veces solamente queda en la catarsis y en el ego. Entonces, pero la gran ventaja es que son muy espontáneos para llegar a los muros. Eso para nosotros, por ejemplo, es una inyección, ¿no? Y por otro lado, el muralista, por lo general, el muralista ortodoxo, ¿no? Es el que tiene un estudio más antropológico, ¿no? Tiene que investigar más de la preparación de la pared, la base, pero también llega el extremo del típico muralista ortodoxo de que si no tiene las condiciones, si no tiene el contrato, o si no tiene la economía o los materiales necesarios, no lo pinta. Entonces, nosotros queremos, si bien recoger tanto en el campo plástico y técnico lo mejor del muralismo, pero también lo otro, ¿no? De llegar ya sea dentro de las paredes formales, con los permisos, y si se puede también sin los permisos, ¿no? Ha habido muros que hemos hecho sin permiso. Claro, o sea, la cuestión es llegar y que
mensaje llegue. Así es. Claro, esa manifestación me parece que ha roto esquemas, como tú dices, desde los grafitis, que efectivamente era una cuestión que, si bien es cierto, nace de una cuestión muy individual, muy personal, pero como contigo, con tus expresiones y bajo una influencia que, como dices tú, has tenido un marco de influencia familiar, un marco de influencia de expresiones populares y revolucionarias, o sea, porque el arte de todas maneras es arte para el cambio social, no es un arte Claro, sexual, no es un arte solamente para sí, sino es un arte para el pueblo, que debería ser de entenderse de esa manera, al verlo históricamente. Yo creo, ¿cómo se llama, Leonardo? Que lo importante del arte que se está expresando en estos momentos en el Perú, que es más, tú estás incidiendo una cuestión muy importante. Los mejores intelectuales, los hombres que han dedicado su vida en el Perú, han dado una buena parte, tanto en sus manifestaciones intelectuales, sus manifestaciones artísticas, pero también han dado su sangre. Tú sí, has relatado la vida de un profesor, de un artista que también se comprometió con su pueblo y asumió a tener una posición. Y esa claro, posición le ha traído consecuencias como la persecución, claro. el, Cárcel, de tildarse, claro, el de darse, tildarlo de terrorista, etcétera, etcétera. Yo creo que claro, eso no debe ser óbice para que aquel joven que quiere expresar y manifestar su arte, y es más, el arte debe ser siempre rebelde, de parte como nace como joven, debe de expresarlo sin temor, porque en fin de cuentas lo que está haciendo es servir al pueblo, hacerse parte del pueblo, es fundir su sangre con el pueblo, fundir su arte con el pueblo. Y ese es el mérito que a todos como hombres nos debe llenar de orgullo. Eh, Quería hacerte una pregunta, sí, sí, sí. Leonardo. Este arte que itinerante, que lo digo yo, no, ese arte que constantemente va naciendo, va viendo Ajá. manifestaciones, ¿cómo lo has visto tú, esta fructífera labor que has tenido en América Latina? ¿Cómo ha sido el recorrido? Dinos más o menos cómo ha sido y qué experiencias has ganado, cómo ves tú Claro, estas experiencias y manifestaciones políticas, manifestaciones artísticas en América claro. Latina. Sí, primeramente nosotros, después de que salimos de la Escuela de Arte de Bellas Artes, pues sí queríamos poner en práctica todo lo aprendido. Ya para las movilizaciones universitarias o del SUTE, de lo que había en Lima, ¿no? Sindicales, aportábamos con imágenes visuales, ya sea con stencil, con afiche. Entonces, como que de una u otra manera íbamos preparándonos o generando las condiciones para poder hacer trabajo ya a gran escala en el tema mural. Empezamos a trabajar en Cajamarca sobre el tema de la lucha de las tierras, ¿no? De las comunidades campesinas, en Bambamarca, trabajamos en Ancash, pero particularmente hay una etapa donde se madura y se desarrolla también bastante es en Ayacucho, sobre todo en Huanta. Ahí sí hicieron los trabajos en el estadio de Huanta sobre el tema de la memoria, el tema de la reconciliación, el tema de los desaparecidos, ¿no? Hicimos trabajo en las comunidades, ¿no? Destaca la labor que hicimos en Putis, fue un grupo de artistas con profesores, con artistas locales, con una investigadora sanmarquina que también fue. Entonces éramos un grupo que nos insertamos, vivimos por unos meses en Putis recogiendo testimonio, viendo de cerca todo lo que pasa allá. Todavía hay un problema con el tema del narcotráfico, con el tema de movimientos también armados. Entonces como que queríamos nosotros de entrarnos en lo profundo del Perú y ver también esas contradicciones que existen. Y la propuesta mural se insertaba en homenajear también los hechos históricos. Entonces, Colores para Putis, para nosotros marcó un derrotero porque nos dijo, el balance al final fue, debemos continuar con el mural y con el mural vamos a llegar a los lugares donde hay necesidad de poder tocar temas. El tema de la reconciliación nosotros lo tocábamos por una necesidad que veíamos que comunidades que antaño estuvieron, muchos simpatizaron con las propuestas insurreccionales, otros que no, pero en la actualidad y en la práctica están en la comunidad. Entonces como que eso también, como que también queríamos palparlo de cerca, ¿no? De ahí,
Sí, dígame, escucho. Sí, yo creo que ese interiorizarse con la situación social en tu país te ha permitido tener también un estilo, ¿no es cierto? Un estilo donde tú dices haber realizado esos murales en Putes, haber conseguido testimonios, haber escuchado todas las expresiones y sentimientos que tiene nuestro pueblo, que han dado como un estilo muy especial en tu Sí, 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 tu sí. mano, en tu mano. Y esto también que me parece que lo has podido abocarlo y retransmitirlo a los artistas acá en Argentina, en Bolivia, en todo el periplo que tú estás yendo, ¿no es cierto? Me parece eso importante. Claro. Sí, sí, justamente una vez que en Ayacucho empezamos a hacer los proyectos, ahí nos llega la invitación para Argentina, los festivales de muralismo, en Córdoba sobre todo. Y bueno, entonces aprovechamos, me dio un espacio, ¿no? Un par de meses para poder viajar al extranjero y bueno, ese viaje de un par de meses al final se transformó en 2 años. Así de... 2 años. Pero fue Sí, una labor fructífera, o sea, una labor no fructífera, fue... claro, porque nosotros cuando llegamos, justamente tiene que ver también con la técnica que aplicamos, porque utilizamos el spray, utilizamos la brocha, pero como empezamos a ir a zonas donde el clima es muy agresivo, empezamos a trabajar con otros tipos de materiales, con el caucho colorado, con pintura automotriz, y para ese tipo de trabajo no podíamos utilizar comúnmente la brocha, ¿no? Entonces ahí teníamos que aplicar pistolas de aire. Entonces, como que ahí empezamos a desarrollar la aerografía. Y cuando salimos al extranjero, empezamos a aplicar aerografía combinando con lo más tradicional, ¿no? Con la brocha, el pincel y el rodillo. Entonces, como que era una especie de interesante porque se pinta a gran escala, el efecto es más realista. Entonces nos invitan a hacer talleres, ¿no? Nos invitan a hacer talleres a diferentes partes, llegamos a Buenos Aires. Entonces, el tema de viajar a Argentina nos ayudó mucho porque nos abrió espacio. Nos abrió espacio, nos contactó con movimientos muralistas, con grupos muralistas, con artistas muralistas, con gestores culturales. Entonces eso motivó también de que ya en nuevos encuentros, en nuevas actividades íbamos, había como una expectativa de que, lo que están haciendo en Perú, ¿no? Esta propuesta que tienen, tener el tribuno para hablar, la coyuntura que se vivía aquí, ¿no? Porque se está luchando por el tema de los presos políticos, de los derechos fundamentales, el neoliberalismo y bueno, y actualmente la lucha por la amnistía general. Entonces, ahí en Mendoza fue donde empezamos a contactar con movimientos, ya con movimientos artísticos de Chile, de Bolivia, de otros países, Paraguay. Entonces, como que al final se armó una gran red. Y eso fue lo que nosotros pudimos demostrarles cómo nosotros concibimos el arte, ¿no? Y la gran ventaja que tuvimos también es de que conocimos gente, artistas que piensan como nosotros, ¿no? De servir, de estar ahí vinculando su proceso, ¿no? Y bueno, conocimos muchos amigos, muchos artistas con los cuales hasta ahorita tenemos una gran comunicación y tenemos proyectos a futuro en seguir continuando con las jornadas visuales. Creo que la labor que estás haciendo es muy grandiosa, Olfer. Creo que en este sentido el aporte que tú estás dando en la difusión del arte, y más aún el arte comprometido, el arte del pueblo, está sirviendo y va a servir. Por eso yo auguro toda ¿cómo se llama?, tu avance artístico, y es más, como alguna vez José María Argueda decía, el Perú está para demostrar ante el mundo que sus expresiones son mejores hasta en el sentido de enseñar al mundo. Yo creo que Claro, ese punto no debe olvidarse, ligado a una cuestión política, porque el artista comprometido también tiene que definir su posición política, o está por el claro, claro, pueblo o está en contra del pueblo. Eso claro. quería llegar a comentar un poco, conversar, Olper. ¿Cómo ves tú Sí, el panorama actual en el Perú? ¿Cómo siente la situación las organizaciones políticas? ¿Cómo ves el futuro del joven, de artista en el Perú? ¿Cómo se claro, expresa? Ujú. claro. El Perú primeramente ahorita vive existe un movimiento social que sale adelante para ir contra esta ola entreguista que lleva el Estado, ¿no? El pueblo se moviliza con mayor contundencia, derrama más su sangre y vemos que se aplica el plan neoliberal, se sigue aplicando desde Fujimori hasta ahorita no paran, sigue la criminalización de la protesta y también han surgido movimientos que le salen frente
van de la mano de este proceso de democratización. Claro, en ese sentido podríamos llegar, por ejemplo, a ver las manifestaciones del Movadef, que, por ejemplo, en una oportunidad hemos visto como tu labor de apoyo, de Claro, manifestación de apoyo de los artistas a muchos estudiantes de arte que eran integrantes del Movadef, que habían sido detenidos en el Perú, y salió una solidaridad en la que hemos visto que tú también diste mucho sí, tiempo en ello, en sí, solidarizarte con estos presos de conciencia, presos políticos, claro, que al final pues, salieron, sí efectivamente salieron, pero como que es una constante en el Perú, ¿no? No quieren que haya claro, manifestaciones artísticas. ¿Acaso, por claro. ejemplo, han querido vetar expresiones artísticas como la que hicieron las prisioneras políticas Sí, el Mujer en la Historia. Claro, claro, la mujer en la historia, que fueron unas manifestaciones que hicieron en Lima y hicieron en el norte del país, en Piura, pero quisieron vetarla, o sea, que quisieron demonizarla, pero eran manifestaciones artísticas, no se puede cortar las manifestaciones artísticas. Entonces, eso por un lado, que es la cuestión de cómo la represión, el gobierno, el Estado están queriendo coactar las manifestaciones artísticas del pueblo, particularmente de este pueblo que quiere cambiar la situación, quiere Claro, mejorar su condición, quiere buscar una nueva sociedad. Entonces, yo creo que en ese sentido el Movadef está buscando una manera de cómo plantear nuevas alternativas. ¿Tú cómo lo ves el sí, proceso de estos movimientos como el Movadef y otros movimientos, me imagino bastante movimientos que están en el sentido de querer cambiar lo que está ocurriendo en el Perú, que es una época de inquisitoriales, épocas de persecución política. de persecución política? Sí, justamente cuando nosotros yo cuento esta parte anecdótica, cuando nosotros pintábamos en Ayacucho, en Lima, que nacía el Movadef, y nosotros a grandes rasgos planteamos la necesidad de la reconciliación y de la solución a los problemas políticos de la guerra que vivió nuestro país. Cuando llegamos a Lima ya justamente con tratábamos de contactar al movimiento, ¿no? Y de poder tener más acceso al programa de la plataforma que se plantea, y es ahí donde teníamos cercanía, ¿no? Porque justamente lo que en cierto modo lo que pintábamos nos dio más claridad en el panorama de la democracia de nuestra sociedad, ¿no? En la coyuntura en la que vivíamos, la caracterización de la sociedad, el tema de la lucha por la reconquista de los derechos fundamentales. Entonces, como que a nosotros nos inyectó, o sea, nos dio mayor luz de lo que nosotros íbamos tocando en el campo visual. Pero como veníamos el viaje al extranjero, entonces como que empezamos a tratar de vincularnos a los movimientos políticos, ya sea de refugiados políticos, exiliados peruanos, no tanto en Chile como Argentina y en otros lugares. Entonces como que el trabajo visual quería ir de la mano. Por ejemplo, la lucha por la libertad de los presos políticos que se hace el 17 de abril, hubo una marcha en Buenos Aires y ahí fue donde empezamos a hacer producciones visuales. Y en ese contexto también pudimos contactar artistas y gestores también ya sea de Palestina, los vascos, chilenos. Entonces como que al final como que nos dio más panorama, más proyección, más ideas incluso para la creación. Y bueno, ahora que estamos en Lima, nosotros vemos cómo existe una persecución política al Movadef. Nosotros somos, en cierto modo, yo le digo activista al Movadef. Claro que tenemos nuestra forma de trabajo determinado por el tipo de dinámica que tenemos, pero creemos de que tanto hay muchos jóvenes que se insertan al movimiento, ¿no? Que creen, ¿no? en un partido político que realmente representa los intereses del pueblo y que desenmascara el sistema, sobre todo. Y bueno, a nosotros nos preocupa, ¿no? Cómo se criminalizan las ideas en el país, ¿no? Hace unos días nomás a un grupo de teatro Fondo Informa, el Sí, municipio sí, sí. le Infórmanos un quita, poco más sobre esa historia. claro, Creo que un el grupo de grupo de, teatro en Lima, creo que la sí, municipalidad de Lima ha vetado
Claro, ellos escuelas artísticas, hacen ¿no? teatro bastante crítico, bastante reflexivo, vinculando a la lucha de clases en el país. Ellos son un grupo que han sido de la escuela de la ENSAT, de la escuela de teatro, otros son de sus talleres y es un grupo de comas. Entonces, ellos ganaron Cultura Viva. Ellos ganaron para que puedan presentarse. Pero de ahí, lo de cultura del municipio saca un video donde dicen que ellos hacen apología al terrorismo, ¿no? Y solamente es una forma de censurarlos en cierto modo, porque ellos cabalmente, ellos se consideran marxistas, leninistas, maoístas, incluso estudian el pensamiento Gonzalo y todo ello. Entonces, como que no, el municipio lo ve como si fuera apología y cuando la Constitución política dice que hay libertad de pensamiento. Entonces, acá vemos de que existe pues una persecución política así totalmente abierta de censurarte. Ni siquiera se centran en la obra, por último, ¿no? De qué es lo que expresan, ¿no? Qué cosas es lo que plantean, porque todo lo que ellos plantean en el grupo teatral es totalmente correcto y válido. Es más, por uno de los grupos que hacen mucho trabajo con la población. Claro, mira, yo creo que hay que puntualizar una cosa. Esas vetos, esas negaciones a las manifestaciones artísticas, viene de parte del Estado, viene de parte del gobierno, viene de parte de grupos reaccionarios, pero del pueblo, no. Es el pueblo es el que más quiere y está ávido de conocer. Entonces, viene más que todo de una intención de los grupos de poder. Pero el pueblo quiere y protege y avala y es más, defiende estas manifestaciones artísticas. Por ese lado yo creo que el pueblo está ganando y está avanzando en sus manifestaciones, pese a que la reacción, pese a que el gobierno y el Estado esté queriendo cortar o limitar. Me parece es una cuestión que hay que rescatar y hay que verlo. Sí, eso no quiere decir que no debe haber manifestaciones de protesta, manifestaciones de que efectivamente debemos defender el derecho a la libertad de expresión, el derecho a nuestra libertad de pensamiento, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, eso es lo que ha pasado reciente, ¿no? Pero como lo comentabas anteriormente, ¿no? Hay una campaña negra, muy negra de parte de la prensa basura, que todos los días o es el CONARE, o es Sendero, o es el MOAEF, que todos son unos locos, una tira de desadaptados que están ahí con la ley de negacionismo. Claro. Y lo que les duele, en cierto modo, es que se expande y que crezca, o sea, que tenga muchas bases jóvenes o que haya en el extranjero mucho trabajo también. Entonces como que no se dan cuenta de que es un problema político que merece soluciones políticas, el tema de la amnistía general, que es para civiles, policías y militares. Entonces, Claro. creemos nosotros en la plástica visual nos sumamos también del- dentro de lo que es necesidad hoy para nuestro país, ¿no? Y también creemos nosotros en el tema de la memoria. Nosotros creemos que el tema de la memoria es agente activa de cambio, ¿no? Es una memoria estéril, como lo plantean las ONGs, o una memoria unilateral, ¿no? Para nosotros el Claro, tema... ellos consideran que la memoria solamente debe ser para llorar, sí, que No, no, no claro, entienden que la memoria tiene que ser para continuar lo que aquellos claro, hombres quisieron hacer es un cambio social. Eso es lo que claro, querían ocultar. Lo claro, que querían hacer es mejorar la sociedad. No, o sea, la guerra no ha sido por una guerra entre comillas de dementes, ha sido una guerra por un cambio social y las causas han sido, como se llama, causas económicas de explotación y la lucha por la liberación de esa explotación. Ese es el punto que claro. quieren ocultar. Sí, 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 y eso es lo que si uno revisa la historia, incluso dentro de los propios artistas, Scorza, en Rodolfo Porrancas, todo lo que registra los movimientos campesinos armados del año 60, Argueda, Vallejo. Bueno, ya es justamente es la historia misma la que nos niegan y justamente expresiones de arte donde también te manifiestan, ¿no? Qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Y nosotros dentro de los plásticos visuales tratamos de sumarnos en este proceso, ¿no? De cantarle a todo a toda esta expectativa que se viene generando. Y bueno, ese es nuestro derrotero, este es nuestro camino. Ahora estamos con el mural, nos interesa mucho la animación, el cine, a futuro, ¿no? Pero
como que nos ha dado el puente con la población y con otros artistas que quieren servir también. El campo mural nos ha dado un gran camino y una gran tarea. Claro, mira, creo que estamos ya terminando la entrevista, ¿Sí? Leonardo. Sí, una cosa quería puntualizar, quería que nos diga cuáles son tus proyectos actuales, qué estás proponiendo en estos momentos como artistas, como taller de artistas, qué tienes en adelante y qué le recomendarías a aquel joven que quiera expresar su arte. Claro. Proyectos ahorita. Bueno, ahorita estamos, yo como siempre, componiendo y dibujando, creando para nuevos proyectos murales, tanto en provincia como en el extranjero. En lo concreto tenemos, vamos a poner ahorita en Miraflores para una actividad de artistas urbanos. También está pendiente en la Ricardo Palma, el Centro Cultural, una exposición. Pero así ya muralismo. En octubre arrancamos en Mendoza. Hay un festival de muralismo, vamos a pintar en Mendoza. Tenemos unos amigos también por ahí cerca, en Guaymallén, para hacer talleres. De ahí, fines de octubre, estamos ya por Chile, muralizando un museo a cielo abierto en La Pincoya, una población muy combativa. Está la Patagonia en Argentina. Está en Córdoba. Queremos coordinar con las madres de Utizangó, la lucha Qué por bueno. con la Monsanto, estamos viendo una coordinación con ellos. En Buenos Aires estamos coordinando en el YUN hacer un par de talleres con un grupo contra imagen, un grupo de chicas que son, creo que trotskistas. Sí, sí, sí. Y bueno, eso por el momento, ¿no? En Ecuador también hay un festival de grafiti, el Detonarte, que nos interesa participar. Bueno, todavía sobre la marcha vamos armando la estrategia, pero ya el próximo año ya queremos instalarnos acá en Perú, en Lima, y queremos empezar a hacer harto trabajo en las poblaciones, sobre todo en los conos. Qué bien, excelente, Leonardo. ¿Cuáles serían tus palabras, cómo se llama, para los jóvenes artistas que quieren seguir estos pasos que tú estás siguiendo? Claro, ¿qué les digo? Que primero que se atrevan a hacerlo todo lo que tienen en mente, que para hacer mural o para ejecutar un arte público es fundamental sobre todo atreverse, ¿no? No se aprende en las escuelas, te dan la base, pero no se aprende en cuatro paredes, ¿no? La cotidianidad, el pueblo, la gente, su forja va a estar ahí. Y bueno, que ellos mismos se van a dar cuenta que al final lo que hacemos nosotros es hijo de su tiempo y que vean ese proceso de que sirvan a generar cambio y ser agentes de reflexión, que sus pinturas sean crónicas de la vida misma y de los caminos que emancipan, ¿no? Esto a nosotros nos ha dado una visión de servir y donde llegamos tratamos de democratizar nuestro conocimiento. Yo creo que eso es para nosotros una necesidad y que ellos también lo asuman, que lo que no solamente, que también pinten lo que quieran, pero también está la otra parte, ¿no? Claro, Eso. claro. Ujú. Olfer, yo creo que ha sido una hermosa entrevista, ha sido una hermosa conversación. Creo que nos quedamos en el tintero muchas cosas para hablar. No será la Sí, primera vez que conversemos. Te invito claro. acá que constantemente, cuando lo requieras, Perspectiva Internacional está a su servicio, al servicio de los compañeros, al servicio de todos aquel compañero activista que quiera expresar en contra de toda esa arremetida reaccionaria por la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Las puertas están abiertas en Perspectiva Internacional. Yo quería despedirme, Leonardo, de ti, saludando a todos aquellos allá en Perú, que estamos desde el extranjero siempre pendientes de todos ellos y que de alguna medida acá la radio de Perspectiva Internacional, la página web de Perspectiva Internacional está a su servicio. Quisiera que nos des tus últimas palabras, Leonardo. Sí, primeramente ha sido un gusto, estimado Oscar, poder conversar y poder intercambiar nuestras visiones. Creo que este espacio va a dar mucho que decir, sobre todo
para poder ir democratizando el conocimiento, como te comentaba. Creo que es necesario potenciar estos espacios. Y bueno, te deseo los mejores éxitos, lo mejor en todo, todas las fuerzas desde aquí, y seguro pronto nos estaremos viendo por alguna parte de Argentina. Sí, listo, estamos viéndonos, Leonardo. Listo. Un programa de los servicios informativos de Producciones multimedia, Perspectiva Internacional.